Ahora, teniendo calculadas todas las constantes, lo único que vamos a hacer es sustituir los datos en las funciones de transferencia que hemos creado. Entonces, vamos a ponerlas acá. Insertamos un cuadro de texto y le puedo poner proceso. Tengo las dos funciones de transferencia del proceso, donde solo lo voy a transferir acá abajo por comodidad para copiar los datos numéricos. Y tengo que KO1 prácticamente KO1 es 0.697 adimensional. Tenemos el tiempo, el tau D, que sería el tiempo muerto, de 0.737 ds. Miren, borramos la variable. La constante de tiempo 1 del balance del jugo es 0.513 minutos. La constante de estado estable K2 es 0.303. Y la constante de tiempo es la misma que comparten con la otra, que sería 0.513 minutos. Ahora vamos para la función de transferencia de la interfase, donde tenemos KO3, que tiene dimensiones, que es minutos por grado Fahrenheit entre libra masa, que sería 2.061, y la constante de tiempo 2, que está en minutos, que es 0.426. Y volvemos a copiar la constante de tiempo del balance de la interfase, que es el tau 2, 0.426 minutos. Y con eso ya tenemos las funciones de transferencia numérica del proceso. Ahora, solo copio esto para tener las funciones de transferencia numéricas de los elementos del lazo de control. Un poco más pequeño esto. Y elimino la ecuación del coeficiente global de transferencia de calor, que ya no necesitamos. Y solo nos quedamos con el elemento de medición, el elemento final de control y el controlador. Y hacemos la sustitución. Tenemos que el Km, que está en miliamperios por grado Fahrenheit, 0.067, y la constante de tiempo del termopar es 0.75 minutos. El KV, que está en libras masa, minutos por PSI/A, es 1.652 por un tau V, una constante de tiempo de la válvula, que es 0.667 minutos. Y para el controlador tenemos la ganancia del controlador, que está en PSI/A por miliamperios, digo, que es 11.8. El tiempo de reset o integral, que es 1.2 minutos. Y el tiempo de desviación del error o derivativo es 0.8 minutos. Y ya tenemos todas las funciones
de transferencia numérica. Entonces con esto vamos a trabajar. ¿Qué vamos a trabajar? Ahora vamos a hacer la construcción del diagrama de bloques. No voy a usar en este caso el programa libre que está en internet, el online, que hemos usado por la dificultad que tengo para grabar varias pantallas con mi computadora. Entonces vamos a trabajar prácticamente, voy a irlo trabajando con las figuras que se nos dan en Microsoft. Me voy a dar a insertar en ilustraciones y acá hay varias formas. Entonces voy a empezar a trabajar la del proceso. Y para trabajar la del proceso necesito primero un bloque. Vamos a darle espacio porque esto se va a estar extendiendo. Ya sabemos que es bastante. Vamos a darle un poquito más de ampliación porque nos vamos a extender bastante en esto. Entonces vamos a trabajar primero en la del proceso y voy a darle un formato. Lo quiero así. Y voy a trabajar primero sabiendo que el flujo másico de vapor es la entrada de la salida de la válvula y la entrada al proceso. Es decir, que el proceso empieza con el flujo másico y voy a poner una flecha acá. El flujo másico, voy a dar formato también. Y miren que voy a construir un bloque que me sirva para la construcción de los demás. Después vamos a tener una salida de este bloque, que vamos a hablar quién es, cómo lo vamos a ir conectando. Le doy formato. Y ya. Ok. Copio la función de transferencia, que si yo ya sé, inserto un cuadro de texto. Inserto un cuadro de texto para ejemplificar de que esa es el flujo másico del vapor. Lo copio de acá. Miren, flujo másico del vapor. Y lo traslado acá. Dándole la dimensión. Miren. Tengo el flujo másico del vapor como entrada. Lógicamente esa entrada corresponde a esta función de transferencia que iría en este bloque. Entonces copio esta función de transferencia y a la forma le doy editar texto. Edito texto y copio y pego la función de transferencia. Porque eso es lo que se nos pide prácticamente en la parte A de nuestro inciso. Dice, calcule la función de transferencia del proceso. Haga el diagrama de bloques con sus funciones de transferencia del proceso. Solo voy a dar un poco de formato para ser un poco más prolijo en el diagrama de proceso. Vamos a levantar un poco acá. Nos del cursor y de las teclas de posición que están en el teclado. Y ya tenemos acá. Como salida, lógicamente, es la temperatura del vapor la salida, pero tiene que ir con superposición a la temperatura 2. Es decir, que prácticamente tendría que sumar. Entonces, inserto una forma. Tendría que haber un operador acá. Pequeño círculo. A dar formato. Y tendría que generar una suma hacia esta función de transferencia. Entonces, para generar eso, vamos a insertar una flecha.
y necesitamos un nuevo bloque para eso. Nos vamos a ubicar en la pantalla. Recordemos que estamos construyendo el diagrama de bloque. Le damos formato a este para ser congruente. Y como la flecha está al revés, solo le doy clic derecho y le pongo formato de la forma. Y le pongo que necesito la flecha al final y no necesito flecha al inicio. Ya tenemos modificado. Esta sería la superposición donde yo voy a hacer una superposición de suma. Voy a poner el signo de suma, donde se va a sumar este con este bloque. ¿Y qué va a sumarse? Prácticamente lo que voy a sumar yo es esta función de transferencia, que sería la temperatura 2. Copio y sustituyo en el diagrama de bloque. Ya tenemos ahí. ¿Qué va a salir de esto? Tiene que salir la temperatura de vapor de esta superposición. Entonces, tenemos como salida la T de vapor. Tenemos acá como variable y la copio de acá prácticamente, la T de vapor. Entonces, ya tenemos la T de vapor. Ahora, como la T de vapor está relacionada con la función de transferencia del proceso, miramos que tenemos otra superposición con la T de entrada. Es decir, tenemos un bloque, la T de vapor trabaja con un bloque, y ella va a generar una superposición. ¿Bien? Copio las formas, están predeterminadas, para suma. ¿Qué función de transferencia va acá? Esta de acá, que sería T de vapor por esta. Entonces la T de vapor que está saliendo de estas dos superposiciones, que sería la función de transferencia de la interfase. Entonces copio y pego acá. Y esto vamos a cortar, pegarlo un poco acá, que creo que nos estamos yendo mucho a la derecha. Y esto se va a superponer con la temperatura 1 por medio de una suma. Entonces, hacemos otra vez. Damos formato. Y este tendría que ir con un bloque para la temperatura 1. Hay que darle formato a la flecha, ya que la flecha está al revés. Entonces tenemos que acá quiero una flecha y acá sin punta. Entonces ya tenemos este, y este sería el bloque prácticamente de T1, donde tenemos el retardo en el transporte. Entonces tenemos acá la entrada a T1. Copiamos
ponemos acá el cuadro de texto y tenemos a T1. Ok, esta superposición que tenemos acá esa superposición también es positiva, es decir, de suma. Pongo los operadores de suma. Borrar que se mira horrible con ese contorno, y ponemos acá que está con suma. Ok, y esta superposición última que he logrado es la salida T2. Es decir, inserto y pongo la flecha de salida, que sería para T2. Entonces, copiar el cuadro de texto. Y este sería T2. Lo único que hace falta es la retroalimentación del diagrama de bloques para la salida TV, la TV del vapor, donde esta función que tenemos acá, que es 0.426, está para T2. Es decir, que prácticamente lo que tenemos es, tenemos una salida de señal desde T2 hasta la función de transferencia de T2 en el balance de la interfase. Y así nos quedaría el balance del proceso, el diagrama de bloques del proceso, donde tenemos la entrada de T1, el flujo másico del vapor como la otra entrada y la única salida que sería T2. T1 como perturbación y el flujo másico de vapor como variable manipulada.